¿Qué es un arquetipo? ¿Cómo creamos nuestra realidad con los arquetipos? ¿Y por qué tenés que saber? Todo esto es lo que vamos a hablar en este video. Hola mis queridos amigos, acá estamos, cerca del Mundial, para hablar de los arquetipos. ¿Y qué tendrá que ver los arquetipos con el Mundial? Porque decidí hacer una serie de videos relacionados con los jugadores, explicando cuáles son los arquetipos en los cuales ellos se mueven y con los cuales crean la realidad dentro del campo de juego. Me pareció una buena oportunidad y una manera sencilla de conocer o de saber qué es un arquetipo cuando a veces es un poquito complicado entenderlo. Pero empecemos viendo qué es un arquetipo. Un arquetipo es como un moldecito energético que está alojado en nuestro inconsciente, lleno de información. Y con esa información vamos creando la realidad. Pero vamos de a poco. Un arquetipo es todo aquello con lo que nosotros creamos y armamos nuestra vida. Por ejemplo, en este momento estoy dando una charla. Podría decir que soy en este momento, no sé, una conferencista, vamos a poner como ejemplo. Para poder hablar, tengo que activar adentro mío mi arquetipo conferencista. Si no, no podría darle la conferencia. Jung es el que acuña el término arquetipo y él nos dice que dentro de todas las capas que tiene nuestra psiquis, hay una capa que corresponde al inconsciente colectivo en donde actúan o se activan ciertos arquetipos que todos tenemos, o sea, todos tenemos todos los arquetipos y vamos utilizando o activando el arquetipo que necesitamos para realizar lo que tenemos que realizar en la vida. Como les decía recién, el de conferencista. A mí me gusta poner el ejemplo de la madre, ¿no? Porque una mujer cuando es madre automáticamente se le activa el arquetipo madre para poder ser madre, pero mientras no lo es algo que está ahí sin usar. Entonces todos tenemos todos los arquetipos a los cuales se les llaman arquetipos universales, tomamos ese arquetipo de nuestro inconsciente, lo activamos todos sin darnos cuenta y comenzamos a armar nuestra realidad en base a ese arquetipo. Después vamos a hablar un poquito de la información que tenemos adentro. Y por ahí ustedes se preguntarán por qué estoy con la camiseta de la Argentina. Sí, es porque, bueno, armé los videos de la selección. Pero también les voy a dar unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan comprender bien cómo los arquetipos crean la realidad o cómo nosotros creamos la realidad con la información que está dentro de los arquetipos. Bueno, dentro de estos videos que armé, me gustaría mostrárselos para que puedan verlos todos juntos, porque tal vez vieron uno dentro de los reels que estuvimos haciendo en difusión. Elegí a 4. Elegí a Scaloni, a Messi, a De Paul y al Dibu. Bueno, vamos a empezar con el sabio. Scaloni, el sabio que puede ver las cosas desde otro punto, puede ver las cosas en su totalidad, puede saber cuál es la función de cada una de las personas y armarlas en conjunto para lograr el mejor juego. Por eso Scaloni es el sabio. Así que, ¿qué les parece si vemos el videíto del sabio y después seguimos hablando? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les pareció
Bien, el arquetipo sabio para cuando él está dirigiendo la selección argentina, a mí me pareció el arquetipo perfecto para Scaloni. Pero bueno, vamos a ver el de Messi, el mago, el mago, el que puede ver antes de que todo suceda, el que sabe hacia dónde ir, el que hace magia con la pelota, el mago, nuestra camiseta 10 al que tanto admiramos no solamente nosotros, sino también en todo el mundo. Vamos a ver por qué Messi es el mago. ¿Y qué me dicen de Messi como el mago? ¿Están de acuerdo conmigo? No se olviden de darle like a este video, compártanlo y suscríbanse al canal. Y ahora vamos al guerrero. El guerrero de Paul. De Paul, el que defiende, el que corre, el que se mete, el que gambetea, el que no deja que la pelota pase, el que lastimado, herido y de cualquier manera sigue defendiendo y defendiendo y atacando y bueno, y es el más lindo de todos. Por lo menos es lo que dicen todos. Vamos a verlo a De Paul como el guerrero. Qué guerrero tenemos, ¿eh? ¿Y qué me dicen del Dibu? ¿Cuál es el arquetipo que les parece en donde entraría el Dibu de acuerdo a su función, de acuerdo a su forma de ser dentro de la cancha? Yo lo vi como el rebelde. Fíjense que el Dibu está en contra siempre, está al revés de todo lo que hay que hacer. Le habla a los que van a patear el penal, les hace la cabeza, hace gestos que no debería hacerlos. Para mí el Dibu es el rebelde del grupo. Si no, vean, a ver qué les parece. Bien, ahora que vimos cómo cada cosa que hacemos activa un arquetipo o viceversa, cada arquetipo que se activa va a hacer que nosotros hagamos las cosas de una determinada manera, también tenemos que ver desde qué lugar estamos activando o utilizando ese arquetipo, o sea, dónde nos paramos dentro de ese arquetipo. El arquetipo es como un moldecito de energía. Dentro de ese moldecito hay una información que es universal y que es exactamente igual para todos nosotros. El arquetipo mago, por ejemplo, de Messi, todos tenemos el arquetipo mago, todos podemos activar el arquetipo mago, pero ¿qué pasaría si Messi sigue haciendo exactamente lo mismo en su vida privada, o con sus hijos, o con su mujer, o cuando va a comprar algo? Sigue haciéndolo de la misma manera que lo hace dentro de la cancha. Diríamos que está fagocitado por el arquetipo del mago. Porque entonces, en vez de ser marido, en el momento en que debe ser marido, seguiría siendo mago. Habría un desfasaje de rol. O donde tiene que ser padre, seguiría siendo mago. Entonces, lo que los arquetipos nos muestran
es que como nosotros vamos creando nuestra realidad a través del arquetipo que tenemos activado. Si yo dejo de hablar acá y sigo hablando con los demás o sigo cumpliendo el mismo rol en diferentes aspectos de mi vida, entonces estaría fagocitada por este arquetipo. Estaría creando una realidad diferente a la que quiero crear. Porque si vamos al ejemplo que ponía antes de Messi, si Messi siendo padre es mago, entonces no podría ser realmente tener un buen diálogo con sus hijos, o tal vez estaría, los resultados que estaría obteniendo serían totalmente diferentes a si estuviera dentro del arquetipo padre, ¿no es cierto? Imagínense si el Dibu sigue siendo rebelde en toda su vida, cuáles son las consecuencias de eso, o cuáles son lo que recibiría del otro lado. Lo mismo que de Paul. Imagínense un guerrero, el arquetipo guerrero, ¿no? A muchos les debe haber pasado, los que trabajan dentro de todo esto, cuando suelen creerse que son guerreros de la luz y viven peleando toda su vida, ¿no? Luchando por absolutamente todo, porque el guerrero lucha, porque esa es la cualidad del guerrero, luchar. Entonces, si De Paul, fuera de la cancha, sigue con el arquetipo guerrero activo, estaría teniendo problemas todo el tiempo con todo el mundo. Posiblemente estaría en discusiones, peleas, batallas, y su vida se transformaría en una guerra, en una batalla, porque el guerrero quiere guerra. Entonces tenemos que aprender de alguna manera a activar y desactivar los arquetipos dentro nuestro. Para eso está la observación. Cuando aprendo a observarme, cuando aprendo a autoobservarme, puedo determinar si estoy en el rol que corresponde, de acuerdo a lo que estoy haciendo. Y si veo que estoy en un rol diferente, tengo todo el poder de elegir salir de ese rol y entrar al rol que realmente quiero, quiero habitar, de acuerdo a la función que esté ejerciendo en ese momento. Por eso los arquetipos crean nuestra realidad. Y cuando creamos nuestra realidad con un arquetipo que es diferente al que debo usar, entonces estoy creando una realidad diferente, distinta a la que quiero, distinta a la que elijo. Y mi futuro va a ser de acuerdo a ese arquetipo que estoy habitando. La observación es fundamental para eso. Activar el observador, todas las personas deberían aprender a activar su observador, porque ahí empezaríamos a darnos cuenta cómo nosotros creamos nuestra realidad y que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con esa forma en que la creamos. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Todo arquetipo tiene su luz y tiene su sombra. Dijimos que el arquetipo es un molde con el cual creamos nuestra realidad. Pero, ¿cuál es la información que está ahí adentro de ese arquetipo? ¿Soy la madre que quiero ser o soy la madre que me dijeron que tenía que ser? Por mandatos, por creencias. Ahí está todo lo que me limita. Porque también dentro de ese arquetipo está la sombra. Hay un arquetipo que se llama arquetipo puro o arquetipo universal, que es el que todos sabemos. Sabemos ser eso. Volvamos a madre, que es lo más fácil que me parece para explicar. Todas las mujeres tenemos un arquetipo madre universal. Como tiene cualquier animal cuando tiene su cría, naturalmente la hembra se convierte en madre. Nosotros, como mujeres, naturalmente podemos habitar ese arquetipo madre y ser madres. Ahora, ¿qué pasa cuando la información de ese arquetipo universal está cambiada, está distorsionada? Porque me dijeron que si una madre hace esto es mala madre, o para ser una buena madre hay que hacer determinada cosa. Dejo de ser naturalmente madre para pasar a ser la madre que crearon de mí, a través de las creencias, a través de los mandatos, a través de lo que puede decir una religión, o no sé, de lo que aprendí de ver. Nosotros
esos arquetipos están construidos, cuál es la información que hay dentro de ese arquetipo. Está la información que heredamos desde la heredad, de nuestra herencia, de nuestros ancestros. Entonces seguimos un patrón de madre de acuerdo a lo que nuestra herencia nos dijo. También tenemos un inconsciente colectivo dentro de la información del arquetipo. Entonces, el inconsciente colectivo de Italia tiene un referente de madre distinto al referente de madre de, no sé, del argentino o de cualquier otro país. O una religión tiene una determinada referente o se identifica con una determinada forma de madre y otra religión se identifica con otra forma de ser de madre. Entonces tenemos, dentro de ese arquetipo, tenemos la información que recibimos, la información del inconsciente colectivo del lugar en donde nacemos y de lo que nosotros fuimos adquiriendo individualmente. Las experiencias que fuimos teniendo, lo que estudiamos, la cultura, lo que fuimos adquiriendo, hicimos propio. El arquetipo está formado por esas tres memorias. Entonces, cuando se activa un arquetipo, no solamente tengo que observar qué arquetipo estoy habitando, sino desde qué lado del arquetipo me estoy parando. Porque me puedo parar del lado de la luz del arquetipo. ¿Y qué significa pararse del lado de la luz? Del lado positivo, del lado natural del arquetipo, de lo que sabemos sin necesidad de aprender, porque naturalmente lo sabemos. Pero cuando nos paramos del lado de la sombra del arquetipo, ahora voy a profundizar un poquito ahí para que se entienda mejor, pero cuando nos paramos del lado de la sombra, la realidad que estamos creando es la realidad de la sombra. Si me paro del lado de la luz, lo que voy a vivir va a ser la información que está del lado de la luz, o sea, la versión o la mejor versión que está del lado de la luz. Pero si me paro de la sombra, voy a vivir la mejor versión de la sombra. Entonces, a veces, cuando no entendemos por qué las cosas no nos salen, por qué nos va mal, tenemos que también, a través de la observación, empezar a ver de qué lado me estoy parando, qué estoy habitando de ese arquetipo. Porque del lado de la sombra, y ahora voy a también a profundizar un poquito más sobre eso, están todas nuestros traumas, que a mí me gusta llamarlo distorsiones de la línea del tiempo. Imagínense que el guerrero de Paul puede utilizar identificarse con su cualidad más lumínica y ser el mejor guerrero consciente, o puede pararse en la sombra y vivir agarrándose a las trompadas con todo el mundo, siendo agresivo, maltratando, porque esa es la otra parte del guerrero. Entonces, en su parte de luz va a ser el mejor guerrero. Está habitando la parte de luz. Pero cuando habitamos la parte de sombra, estamos siendo la mejor versión de la sombra o la peor versión del arquetipo. Entonces, la observación nos ayuda a poder crear nuestra vida de una manera diferente porque tenemos la posibilidad de elegir todo el tiempo. Cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas no nos están saliendo, cuando nos sentimos mal, cuando algo en el cuerpo nos dice que está mal, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando nos enfermamos, es porque estamos o estuvimos habitando la parte de sombra de ese arquetipo que la vamos a ver reflejada en nuestra vida. Y ahora vamos a ir un poco más a fondo. Y si tenés preguntas, dejalas escritas que yo te las contesto. No te olvides de darle a la campanita, de poner me gusta y de compartir el video. Y ahora va por qué tengo puesto esto. Porque los arquetipos se activan a través de los símbolos externos. Entonces, una camiseta de fútbol para la República Argentina, estos colores con el solcito, nos están llevando en este momento al año 2022, donde fuimos campeones del mundo. Entonces, cuando nos pongamos esta camiseta, nos vamos a sentir con esa euforia que tuvimos en el 2022.
Ponerse una camiseta cuando uno está medio bajón es bueno porque el símbolo va a activar un arquetipo en mi inconsciente que me va a hacer levantar y sentirme mejor. Pero ¿qué pasaría si en el 2022 hubiésemos perdido? Cada vez que me pongo la camiseta, la memoria del arquetipo me va a llevar a la frustración, al fracaso, a la tristeza, a la derrota. Cada símbolo que vemos afuera nos activa una parte de nuestra historia. ¿Qué pasaría si veo una bandera argentina y en un acto del colegio una maestra me retó adelante de todo el mundo y me hizo pasar vergüenza? ¿Qué recuerdo activaría esta bandera? Pero quédense tranquilos porque esto se puede cambiar. Mm, las situaciones traumáticas que hemos vivido, a mí me gusta llamarlas distorsiones de la línea de tiempo, porque cuando uno logra acomodar esa distorsión, la línea de tiempo se aplana y nosotros dejamos de gastar energía sosteniendo ese trauma o esa problemática. ¿Qué pasaría si yo me doy cuenta a través de la observación que cada vez que veo una bandera hay algo que me pasa adentro y no sé qué explicarlo ni por qué me pasa? Si bien es mucho más complejo que todo esto, descubrir cuáles son los arquetipos invertidos que tenemos o distorsionados, o cuál es la parte del arquetipo que está distorsionada, hay pequeños tips para poder empezar, para que puedan aplicarlo, porque no es nada más que hablar y contar, sino que puedan aplicarlo de alguna manera. Si agarro una bandera de la Argentina y me emociona ver, por ejemplo, vamos al Mundial, porque bueno, estamos en época del Mundial, podría poner esta bandera frente a mí, a mi mente, y ver un partido, el partido de cuando Argentina ganó, y relacionar esa bandera con el triunfo. Estaría resignificando una parte de mi historia. Estaría aplanando una línea de tiempo que estaba distorsionada y me estaba generando de alguna manera algún malestar interno. Arquetipos es maravilloso y nos ayuda a comprender más nuestra realidad y a poder entender cómo creamos nuestra realidad y bueno, y, y, y tratar de modificarla de acuerdo a nuestras elecciones, no a través de los mandatos y de las creencias. ¿Y qué pasaría si alguna vez fuimos a la cancha, la pasamos re bien, con un gorrito puesto? Esa es la realidad que creaste en ese momento. Toda tu realidad, todo tu pasado, todas las cosas que te sucedieron en la vida se pueden modificar. No el hecho, por supuesto, pero podés modificar la emoción que creó esa situación y que seguís repitiendo y repitiendo como un bucle. Lo que antes solíamos denominar karma, ahora, con todo este nuevo paradigma, lo llamamos bucle temporal. Esa distorsión que sucedió en esa línea de tiempo crea un bucle temporal que te hace vivir la misma emoción a través de diferentes situaciones, pero que te hace vivir la misma emoción. Imagínense lo que es el arquetipo hincha argentino. Eso es lo que activamos cada 4 años, todos los argentinos. Y armé un video con, con los arquetipos de los jugadores que juegan ahora ya, que la semana que viene empieza el Mundial. Véanlo y detengan el video ahí para ver los arquetipos de todos los jugadores. Y cuando vean esa disposición, se van a dar cuenta la sabiduría, el sabio, el arquetipo sabio de Scaloni.
Porque un equipo, como dice ahí, no son solamente buenos jugadores, son arquetipos, son fuerzas que están estratégicamente y perfectamente ubicadas en la cancha, porque el campo es un campo de ondas, es una latiz, es un campo cuántico, es un campo mórfico, donde los arquetipos, esas fuerzas energéticas, tienen funciones y donde cada función está ubicada estratégicamente y usada a conciencia, como debe ser usada, entonces el equipo completo se convierte en una fuerza imparable. Así que esperemos que este año los arquetipos funcionen con la estrategia de nuestro sabio y nos hagan gritar muchos goles. Así que bueno, si les gustó, compartan. Y cualquier pregunta que tengan, escríbanla ahí abajo, que yo contesto todas. Hasta la próxima.